28, tenemos todavía algunos minutos más en este informativo y estamos platicando con la doctora Estela Casados González, integrante del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana y una académica muy reconocida en estos temas de la lucha por la igualdad entre los géneros y de la violencia contra las mujeres. Nos íbamos precisamente en esta idea de la visibilización que hay hoy en día, afortunadamente, a la violencia que ocurre contra las mujeres. No todo tipo de violencia, porque hay un tipo de violencia que ocurre en la casa, por ejemplo, o incluso en la escuela, que a veces no se visibiliza. Y creo que por ahí estaría hoy la reflexión en este Día Internacional de la Mujer. Sí, bueno, el hecho de que se visibilicen los diferentes tipos de violencias que sufren las mujeres no ha sido suficiente. Tan solo echémonos un clavado medianamente profundo a las redes sociales y observaremos cómo hay una total denostación a las denuncias de violencia, ¿no? Con esto de Me Too, por ejemplo, de mujeres que denunciaban acoso. Siempre y cuando seas famosa, tal vez no te ataquen mucho, pero ha habido ejemplos, no de actrices totalmente en México, claro, pero sí de chavas que han salido y han estado denunciando a acoso, violación incluso, y lo que podemos observar en los comentarios que siguen al post son brutales, claro, de un salvajismo y una misoginia que una no da crédito. Piensas que es el Facebook de la época medieval y no del siglo XXI. A ver, qué bueno que tocas ese tema, pero es decir, yo siempre he sido de la idea que lo que en redes se ve es finalmente un reflejo de lo que en la vida social tenemos. Creo que esa es la parte, digamos, donde hay que poner el acento, ¿no? Porque luego mucha gente dice, bueno, es que nada más es en las redes, nada más es en Facebook. No. Es decir, las redes al final son un reflejo de lo que socialmente está pasando. Efectivamente, ¿no? Coincido totalmente, por eso es preocupante. Claro. Precisamente por eso es preocupante, porque hay un trecho bastante largo entre lo que decimos por ser políticamente correcto y lo que opinamos ante un hecho en concreto o cómo actuamos frente a una situación de violencia. Hay veces que decimos, híjole, mejor yo no me meto, pero realmente al no actuar y al decir yo no me meto, estás interviniendo por ausencia. Claro. Estás omiso, poniéndote, ¿no? Del lado del agresor. Claro. Entonces, siempre se pondrá en tela de juicio lo que una mujer diga o haga. Y retomando esta cuestión de lo que sucede en el ámbito íntimo, en el ámbito privado, efectivamente, según pues lo que nos reportan los medios oficiales y lo que nosotras hemos estado haciendo en este monitoreo de medios de comunicación locales respecto a los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, lo que nos aportan los medios de comunicación es que nos dicen que el perfil principalísimo de agresores hacia mujeres son sus parejas, sus familiares, sus exparejas, claro, sus cercanos, digamos. Exactamente, ¿no? Alguien que les dice amar, claro, que las ama, ¿no? Que es paradójico eso, sin duda alguna. Es que también hay una construcción sentimental, claro, muy quisiera utilizar otra palabra, pero violenta, muy que realmente nos hace o nos lleva no a amar, sino a violentar. Claro. Hay un amor romántico que le dicen las teóricas feministas que precisamente exalta la cuestión del sacrificio por parte de la mujer, los celos del hombre, actitudes violentas, porque a partir de la violencia que puedas infligir a tu sujeto amoroso, es como tú te reificas como varón. Qué barbaridad, qué terrible es eso. Hablando del tema de la teoría feminista, de los movimientos feministas, comentábamos fuera del aire, hay como que un discurso en los últimos años, ¿no? Que está visibilizando otro tipo de violencia también hacia el movimiento feminista. Hay quienes acusan de una radicalización del movimiento feminista. Hoy leía yo en la mañana algunas manifestaciones que han estado ocurriendo en España, por ejemplo, ¿no? Por este día, pero en otras partes también de Europa, donde, digamos, algunos grupos de mujeres organizadas se manifiestan, digamos, de una forma radical, no sé si violenta, no sé si esa sería la manera de expresión, pero en algunos medios de comunicación, en algunas páginas web o redes sociales incluso así lo manifiestan, incluso con un término, lo voy a decir así, feminazis, ¿no? Es como que sí, el creo nuevo... que se nos olvidó afeitarnos nuestro bigotito. Es como el nuevo epítome, ¿no? Para señalar, para condenar, para acusar
que en realidad lo que está detrás del movimiento feminista es aniquilar a los hombres. Mira, no es la primera vez que se tacha al movimiento feminista de radical. Cuando surge, que es poco después del periodo de la Ilustración o incluso desde las entrañas del periodo de la Ilustración, nace como un movimiento radical porque lo radical era decir que las mujeres somos humanas y somos ciudadanas. Claro. E iguales. ¿No? E iguales claro. Jurídicamente que los hombres. Claro. En ese sentido, ahí versó el primer mote de radical y en ese sentido seguimos siendo un movimiento radical porque seguimos exigiendo igualdad jurídica para con nuestras contrapartes masculinas. Aquí el punto es que obviamente hay diferentes feminismos, diferentes escuelas de feminismo que tienen pues estrategias diferentes. Las mujeres somos heterogéneas, claro. Pensamos distinto y claro. Ejercemos nuestros principios de manera diferente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que no es gratuito la virulencia con la que en algunos países, como nos pareciera, en todo caso, que en España pueden estar reaccionando las mujeres. Rasquémosle tantito al asunto. ¿Qué está pasando en España? En España está habiendo un número de feminicidios y de homicidios de mujeres muy fuerte, sí, cada vez con más saña, claro. Y con menor impartición de justicia. Claro. Y lo que tienen las compañeras españolas es un alto nivel organizativo que ha hecho que empujen diferentes manifestaciones. Se les dice ahora radicales porque están con el movimiento Yo Paro, es decir, a ver, vamos a parar un día, no cumplir con nuestras obligaciones históricas y vamos a ver qué pasa. Es como un día sin mexicanos, pero sin mujeres. Pero sin mujeres, claro, es decir, hoy no hago nada y a ver qué pasa en el trabajo, en la casa, en los espacios públicos. Y permíteme que agregue algo a esto que estabas diciendo. La violencia que se está registrando contra mujeres en España, por cierto, es en algunos sectores más justificada, porque está ocurriendo, por ejemplo, en el ámbito de las parejas, de los novios, de los esposos o ex de estas, y como que hay una sensación de permisividad muy fuerte. Y aquí el asunto es que no debe de justificarse, no, porque claro. La ley es la ley. Y si tú violentas a una persona hasta llevarla a la muerte, no importa si eres su padre, si eres su esposo, su hijo, tiene que recibir castigo. Claro. Y ahí es donde desconcierta mucho el término feminazi, ¿no? Si vemos el nazismo y toda su lógica área de una raza superior, no tiene nada que ver con los principios del feminismo, que es la exigencia de la igualdad de las mujeres para con los hombres. Nada que ver una cosa con la otra. No, es un término sumamente desafortunado, total. Como lo es otro por ahí, que es ideología de género, que la ideología de género no existe, es un invento radical. Ese sí. Del otro extremo. Sí, sí, sí. Estela Casados, te agradezco muchísimo. No, hombre, gracias a ustedes. Y ojalá podamos seguir conversando en otras oportunidades sobre estos y otros temas, porque sé además que tienes una amplia trayectoria académica y de investigación en la Universidad Veracruzana, nuestra universidad, ¿no? Sobre estas materias y sobre muchas otras. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta tarde. Vamos a una pausa, 2:36, 37 ya. Regresamos.